Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cómics. Mi nombre es Warner y hoy quiero platicar de algo de lo que he estado pensando mucho y que no sé si a ustedes les dé la misma bola que a mí, pero me quedé pensando mucho y dije, creo que es un tema interesante para platicar en un episodio de Hablemos de cómics, perdón. Así que comenzamos. No sé si a ustedes les pasa igual que a mí. Hoy, insisto, perdón que regrese yo y sea tan reiterativo con el tema. Hoy que el mundo del cómic americano está sufriendo una crisis bastante fuerte por el tema del manga. Hay quien dice que no, que los números lo avalan. Miren, yo lo único que veo es que cada vez hay más gente que prefiere leer manga y que está más encantado con el anime que realmente con lo que nos están ofreciendo el mundo del cómic americano. Que bueno, ambos tienen cosas interesantes que ofrecer, pero bueno, quería comentarles algo. Seguramente notaron que me empecé a dedicar un poquito más en el canal de Billions TV, si es que lo siguen, si no lo siguen les recomiendo que vayan, a contar las historias viejitas, esas historias que de repente no conocemos y que damos por entendidas porque alguna persona nos dijo en algún momento que esa era la historia de origen de un superhéroe. Y dije en algún momento, ¿sabes qué? Me voy a meter a ver estos cómics más viejitos, porque creo que es importante que la gente que no tiene tanto acceso a poderlos adquirir, poderlos comprar, sí, porque además es caro, ya saben que el mundo del coleccionismo es caro, pues por lo menos tengo un poquito más de cultura general sobre estos. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo, voy a ponerlo así, ¿no? Cómo lo estoy analizando. ¿Cómo estoy analizando el material que estoy revisando? Han de cuenta que lo que me pasó fue que cada vez que yo leía, estoy un poco atorado con los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby. Cada vez que los leía yo decía yo, wow, la narrativa, los plots que da Stan Lee y la manera que tiene de narrar Jack Kirby a través de los paneles es muy interesante, pero es una perspectiva de estos superhéroes, ¿sale? Porque, por ejemplo, me remitía yo a lo que pasaba en este cómic de The Marvels, donde nos van contando cómo los superhéroes fueron apareciendo en esta historia de The Marvels. Si no lo ubican, The Marvels, ahorita les digo más o menos de qué año es. A ver, déjenme ver dónde está aquí. The Marvels o Marvels, creo que así se llama. Marvels es escrita por Kurt Busiek y dibujada por Alex Ross, y es una historia, si mal no recuerdo, del año 2011. Esta es una historia donde nos van contando cómo fueron apareciendo, y es una reinterpretación de cómo fueron apareciendo los primeros superhéroes. Empiezan desde este primer superhéroe que vimos en Marvel, que era la Antorcha Humana original. Esta Antorcha Humana creada por un científico. Pero miren, a lo que voy, Phineas Thomas Horton, así se llamaba el científico. A lo que voy es que, por ejemplo, yo veo estos paneles hechos por el increíble Alex Ross, y lo único que me topo es que es muy diferente a cómo fue contada la historia original. Y a lo que voy es que, si bien cada uno de estos escritores y dibujantes tienen una perspectiva, lo interesante de todo esto es que cuando conjuntamos todas es como si lo estuviéramos viendo desde la visión del viejito, la visión del joven, la visión del iluso, la visión del emocionado, la visión de, ya sabes, y cómo los van representando, los van dibujando, que a veces los personajes tienen facciones de más viejos, o a veces de más jóvenes, o a veces de edad mediana. Es dependiendo de la interpretación del dibujante, y eso es algo que me parece bastante interesante de rescatar dentro de lo que es el mundo del cómic americano. Siempre estamos viendo una perspectiva diferente de cada uno de estos creadores. Digo, a lo mejor puede ser muy tonto, ¿no? Lo que les estoy contando, lo que les estoy diciendo, y dices, pues qué estupidez, pero no me parece tan tonto desde el punto de vista de, por ejemplo, cómo es que se dibuja Batman a lo largo de la historia. Batman originalmente tenía guantes, tenía una pistola, sí practicaba el viejo arte de matar. Sus cuernos de la capucha eran muy diferentes a cómo lo dibujan después, con unos picos en los hombros.
o cómo pasa el traje de ser un poco más oscuro a ser un poco más azulado, la manera y el dinamismo que le dan, por ejemplo, al mismo Spider-Man de tener, de ser un cuerpo muy humanamente anatómico a pasar a ser algo más, más arácnido. Esto me llama mucho la atención porque al final del día, cada vez que leemos a uno de estos personajes, depende del escritor y depende del dibujante es lo que estamos viendo. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la interpretación que hace Jason Aaron sobre Thor en la historia de God of Thunder. Yo voy a serles muy honesto, en mi perra vida hubiera yo comprado un cómic de Thor. Así, y miren que, por ejemplo, la parte de Thor donde escribe... ¿cómo se llama? Dan Jurgens. La parte donde Dan Jurgens escribe unos cuantos cómics de The Mighty Thor, o Thor, no me acuerdo cuál es el que escribe y dibuja. No, el que dibuja es John Romita Jr. Me llamaban la atención, pero nunca hubiera yo comprado un arco completo de Thor hasta que me topé con Jason Aaron y Zach Ribic, que es el dibujante. A mí me pareció maravilloso lo que hicieron con él, porque para empezar, el arte de Zach Ribic lo que hace es que nos muestra una parte un poco más mítica, se parece mucho a lo que hace Alex Ross con el realismo, pero le da un toque más mítico al asunto. Y la manera como Jason Aaron nos da una interpretación de Thor diferente a lo que habíamos visto anteriormente con otros otros escritores, me parece muy loca, ¿no? Hablar del Thor, el Odinson, hablar del Thor Vengador y hablar del Rey Thor, me parecen tres momentos muy interesantes dentro de la historia, pero seguimos hablando del mismo personaje y lo vemos dibujado de diferentes maneras. No sé, creo que es algo que vale la pena inclusive hasta estudiar, porque por ejemplo el origen de Superman me llama muchísimo la atención, ¿no? El origen de Superman desde el punto de vista de Siegel y Shuster, los creadores originales, pues es muy sencillo de interpretar. Aparte la manera como nos lo van narrando, ¿no? O sea, en un cómic de esa época, de 3 paneles, ¿no? 3, 6, 9, 12 paneles a lo mejor por hoja, sin tanto movimiento, muy cuadrados, nos contaban muchísimo con una viñeta, mucho texto. La forma como se narra, por ejemplo, ha evolucionado muchísimo. Hay gente que yo le digo, pues aviéntate a lo mejor Los Cuatro Fantásticos, la versión de Stan Lee. Y dice, no, es que qué huevo, está como muy denso de leer. Y sí es cierto, por eso les digo, yo ando atorado con Los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, porque no son nada fáciles de leer. Es cansado leerlos, o sea, te llevas un buen rato en lo que tratas de asimilar en qué momento vas de un punto a otro. Dan saltos muy rápidos de un panel a otro, porque de repente pues tienen la limitante de son 2, 4, 6 paneles y ahí tienes que contar la historia. Y Jack Kirby hace un trabajo bastante impecable con eso. En estas primeras historias, algo muy padre es que tenemos un narrador omnisciente, lo ve todo, lo sabe todo, ¿sale? Y entonces el narrador es el que nos va llevando en todo este asunto, y de repente los diálogos son como muy escuetos, como muy limitados a jajaja, sí, yo lo aprendí. Venimos llegando, ¿no? Como muy ilustrativos de lo que la misma imagen da, pero esto tiene que ver con que apenas el lenguaje dentro del mundo del cómic se estaba desarrollando. No así leer, por ejemplo, un cómic actual, por ejemplo, un cómic de Tom King, de Batman, donde ¿cómo se llama este artista libanés? Ahorita les digo cómo se llama. Bueno, donde Tom King, ya sea en Batman, en Mr. Miracle, en Vision, en ¿cómo se llama la otra de Kyle Rayner? No me acuerdo cómo se llama el cómic donde aparece Kyle Rayner. Un panel se repite 4 o 5 veces. Es oscuro, se abre un ojo, se cierra el ojo, vuelve a ser oscuro. Y tú dices, oye,
qué desesperación, ¿por qué lo hace así? La narrativa visual ayuda muchísimo y cuando tú ves, por ejemplo, el guión es muy sencillo. Pero lo que busca, por ejemplo, Tom King es que los paneles hablen por sí mismos y haya menos diálogo. Hay una regla no dicha en el cine, que bueno, si a alguno de ustedes le gusta, estudia cine, sabrá que en el cine, a diferencia del teatro y a diferencia de la televisión, mucha diferencia, ojo, no estoy diciendo que un medio sea mejor que el otro, son diferentes. En el cine, entre menos diga el personaje y más haga y te haga sentir, es una mejor actuación. En el teatro, entre más diga el personaje, entre más se mueve en el escenario, te ayuda a entender. Y en la televisión, pues todo es música, todo es diálogo y todo es decirte lo que sienten, ¿no? Cambia. Pero cuando tú logras conjuntar todo eso en un cómic, el cómic llega a tener muchísimo movimiento. Me gusta mucho el trabajo que hace Bruno Arredondo en el cómic, precisamente escrito por Tom King, dibujado por Bruno Arredondo de Nightwing, donde hay uno, no recuerdo exactamente qué número es, pero si lo pueden conseguir, yo no les digo que se los consigo porque la verdad es un cómic, un número bastante bueno y difícil de conseguir, donde tú vas viendo la historia, cómo se va desarrollando a lo largo de las páginas y vamos viendo a Nightwing moviéndose a lo largo de las diferentes páginas conforme le vamos dando la vuelta. Sube, baja, aparece. Es increíble lo que Bruno Arredondo y Tom King logran desarrollar para este personaje. Pero insisto, empezamos de esta narrativa donde se habla en tercera persona, los diálogos de los personajes suelen ser un poco insulsos, los dibujos son muy simples pero bastante ilustrativos, a una época un poco diferente, ¿no? Donde, por ejemplo, nos toca la época donde llega la invasión británica, Grant Morrison, el mismo Alan Moore, en donde estos personajes hablan por sí mismos, tienen una voz muy diferente. Miren, el Batman de Alan Moore es diferente al Batman de Grant Morrison, es diferente al Batman de Scott Snyder, es diferente al Batman de Alan Grant, es diferente, sale a los diferentes escritores que le han dado personalidad a Batman. Por eso de repente de una historia a otra es así como de, bueno, pues este güey, ¿qué le pasó? Se volvió mudo. El Batman de Tom King, que a mí es un Batman que disfruto mucho, casi no habla. En esta relación que tiene con Catwoman, que le dice Cat y ella Bat, y no se dicen mucho, pero los paneles nos hacen sentir, fíjense lo que estoy diciendo, nos hacen sentir lo que los personajes quieren dar a entender. A diferencia de un Alan Moore, en donde pues el diálogo de Batman es un diálogo muy radical, muy bien pensado. O lo que hace Grant Morrison con el mismo Batman, ¿no? Que son más monólogos interiores, soliloquios, que nos permiten entender la psique del personaje. Creo yo que eso le da muchísima, vamos a llamarle así, las múltiples personalidades a los superhéroes que tanto nos gustan. Entonces creo que eso es algo que vale la pena comentar, hablar de cómo la narrativa de los cómics ha ido cambiando a lo largo de la historia. Pasar de ser descriptivos y omniscientes a que los personajes vayan desarrollando cierta personalidad. Por eso de repente, no sé si a ustedes les pasó, e insisto, tampoco quiero decir que un medio es mejor que el otro y no me gusta, ya saben, juntar mucho lo que pasa en las películas con el mundo del cómic. Pero a mí me pasó, por ejemplo, con las películas de X-Men, las primeras, las de Bryan Singer, donde aparecía Cíclope y interpretado por este actor Marsden, creo que es apellida, y a mí la verdad lo pintaron como un pelele. Cuando yo venía de conocer a un Cíclope de los X-Men, donde hablaba, llevaba la voz, trataba de ser líder, aunque era siempre muy cuestionado, que eso es algo muy característico de él. En los cómics, Cíclope lo mismo, ¿no? Es un personaje que es muy emotivo, cuando pierde a Jean Grey y entra como en este pequeño pedazo de locura de su vida y se separa de los X-Men. Cuando regresa en X-Factor es otro personaje, ¿no? O sea, creo que cuando yo lo vi en la película dije, creo que no entendieron muy bien cuál era la esencia de Cíclope. Hay gente que piensa que Cíclope es muy mandilón, y si bien tiene una parte medio mandilona, también Cíclope es un gran líder. De hecho, les voy a decir una cosa, a mí el evento de Avengers vs X-Men me parece uno de los eventos en donde Cíclope te muestra toda la personalidad. Es más, yo me atrevo a decir que Cíclope
es el mejor villano de Marvel en esa historia, ¿sale? Y que si le hubieran dejado crecer como villano y no les hubiera dado tanto miedo no convertirlo en un villano, Cíclope hubiera hecho un gran papel como el nuevo gran villano de los mutantes, ¿sí? Este personaje que tuvo una evolución de pasar de ser el principal discípulo, ¿no?, de Charles Xavier, la convivencia de humanos, a convertirse en un líder, a convertirse en líder de una nación, a convertirse en ahora ¿cómo se llama? El personaje que está esperando la venida del Mesías y que cuando llegó su Mesías trata de protegerlo y que no va a importar que tengan que pasar sobre su propio mentor. Creo que le daba muchísima voz como un gran villano. O sea, eso es un buen trabajo y un buen desarrollo de personajes. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con Hulk. Hulk, los primeros números que normalmente son, si mal no recuerdo, son los primeros 6 números. Hulk tiene una personalidad muy Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hay mucha influencia, pero conforme vamos avanzando, Hulk se va convirtiendo en un personaje más oscuro que de repente hace que no podamos empatar tanto con él, hasta que llega Immortal Hulk. Immortal Hulk nos muestra esta dualidad. Al Ewing logra un buen trabajo, esta dualidad interna del personaje. Me parece que Planet Hulk nos muestra a Hulk hablando como uno esperaría que hablara, pero Immortal Hulk nos plantea todo un debraye mental muy cabrón. Aunque a mí los dibujos, ¿sí?, de Immortal Hulk no me gustan tanto. Esta idea de que Hulk tenga un hocicote gigante, la neta no me gusta tanto. Pero bueno, creo que en lo general, o sea, se logra un buen trabajo. Creo también que los personajes de Marvel logran una voz un poco más interesante cuando ciertos escritores los llegan a trabajar. Me gusta mucho esta idea de lo que hace Brian Michael Bendis, principalmente en Marvel, ¿no? Dándoles diferentes voces a los personajes, ¿no?, que tengan su propia identidad. Eso también es un tema muy interesante en cómo van evolucionando los personajes, principalmente los femeninos, como por ejemplo Storm, la esposa de Reed Richards, Sue Richards, va cambiando su discurso de ser una mujer de los 50 a ser una mujer moderna. Y cuando les digo ser una mujer moderna, ser una mujer con intereses, ser una mujer que tiene una familia, pero que no por eso deja de ser una mujer independiente. Tiene una voz muy interesante, lo que se puede lograr. Y no necesariamente escrito por una mujer, que eso me parece también interesante. Es como Sue DeConnick tiene un trabajo magistral con el personaje de Aquaman en la antepenúltima serie de este personaje. Sue DeConnick le da una voz a Aquaman que pocas veces la había yo visto desde Jeff Jones o desde Peter David. Entonces, creo que esto vale la pena que lo vayan viendo. Miren, apenas, no me acuerdo si ya lo he comentado en algún episodio, me hice para mí, ¿sí?, para mi colección personal, esa no la tenía yo, compré Watchmen, Alan Moore. Y bueno, me parece que no me he sentado a leerlo, ya lo recibí, ya llegó a mi casa, lo compré en muy buen precio para mí. Y digo, yo ya lo he leído muchas veces, pero nunca lo había leído en tomos individuales, ¿no? En single issues. Me parece que lo que Alan Moore logra en Watchmen es de otro nivel. Miren, voy a armar un programa especial de Watchmen, ¿sí? Lo vamos a preparar bien, porque Watchmen por algo es considerada la mejor novela gráfica de todos los tiempos, y dudo mucho que vaya a pasar poco tiempo para que esa historia pueda ser superada. Watchmen en todos los niveles es magistral. Cada uno de los personajes tiene voz. El narrador, tanto descriptivo, tipo omnisciente, nos va contando las sensaciones, los sentimientos, y además lo que Gibbons logra con los paneles que van acompañando todos los sentimientos, te crea una atmósfera que pocas veces he visto. Y miren, táchenme de mamón, pero a mí me parece que Alan Moore como escritor está en otro nivel. Y miren que a mí Grant Morrison me gusta y me parece interesante, pero Alan Moore está en otro nivel. Si ustedes le quisieran poner algún título, yo les diría es el Shakespeare de los cómics. A ese nivel lo podría yo poner.
Habrá quien me diga, no seas mamón, jamás se va a comparar la literatura con esto. No, pues no, son medios diferentes. La literatura, sí, es una. El cómic es parecido a la literatura, pero no es literatura al 100%, porque tiene una parte de diseño gráfico muy padre. Entonces creo que Alan Moore se convirtió, desde mi muy particular punto de vista, en el referente de todo esto. Pero bueno, creo que era algo que quería yo comentarles. Me gusta mucho esto, ¿no? De retomar las historias de antaño y ver cómo han evolucionado. Más allá de que sí es el contexto histórico, es cómo los narradores y los mismos dibujantes van evolucionando en esto. Dejar de ver todo siempre desde la perspectiva, ¿cómo se llama? De la primera persona, verlo en tercera persona, verlo en segunda persona, un punto de vista de la primera persona del plural. Eso me parece maravilloso y magistral. Algo que nunca he visto, que estaría bien interesante, no sé si ustedes tengan un bagaje de literatura, ¿no? Yo la primera vez que leí Aura de Carlos Fuentes me creó un conflicto mental muy fuerte porque está escrito en segunda persona y parece que te dan órdenes. No sé si hay un cómic escrito en segunda persona, casi todos son en tercera persona y bueno, de la época dorada, la época de plata van evolucionando un poco y los cómics más actuales son cómics escritos en primera persona, que dicho, fíjense, antes ya casi iba a acabar, pero no, todavía no. Algo que critican mucho ahora en Estados Unidos es que muchos de los lectores americanos ya grandes le piden por favor a los escritores que por favor no sean ellos, que no se metan ellos en la voz del personaje, porque eso arruina muchísimo la experiencia. Yo ya sé que a ti te gustan los gatos, ¿no? Pero por favor no hables a través del personaje que a ti te gustan los gatos, porque a Spider-Man no le gustan los gatos, ¿no? Por ejemplo. Creo que eso hace que de repente la experiencia, si hoy en día sea muy criticada, y recordemos que hoy en día la gente está más informada de lo que estaba antes. Hay gente que dice, no es cierto, es la época de la desinformación. Mira, tal vez en otros ámbitos, pero creo que a quienes nos gusta leer cómics, comprar cómics, coleccionar cómics, pues sí tenemos como que, digo, no me quiero diferenciar de los demás, pero sí nos gusta leer. En lo general nos gusta leer y nos gusta el comparar y poder defender nuestras ideas. Entonces creo que esto ayuda muchísimo a poder defender el por qué un cómic es un buen medio para poder acercar a los jóvenes a la lectura, a la apreciación artística, porque al final hay mucho arte aquí, muchísimo. En fin, era algo que les quería comentar. He hablado mucho de la parte negativa de los cómics, las ventas, etc. Pero creo que al final del día es de las cosas que más me gustan en este mundo y quería yo compartirles el cómo lo veo yo. Cuéntenme aquí abajito cómo lo ven ustedes, comparten las ideas, no las comparten, saben de algún cómic redactado en segunda persona del singular o segunda persona del plural. Eso estaría bien loco, ¿no? Y ya saben que este es un programa patrocinado por mi tienda, billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Dense una vuelta en mis otros podcasts, hablemos de series, hablemos de cine, de Sidelines Body Show, donde hablamos de NFL, mi compadre y yo. Dense una vuelta también por mi canal, Billions TV, donde narro cómics y donde también aparece parte de este podcast. Y dense también una vuelta por Digital Media Pitch, donde hablo de educación, negocios y administración de servicios de salud. Mi nombre es Warner y como siempre, un gusto saludarlos por aquí. Nos vemos.